Muy buenas tardes, mis queridos amigos, hermanos de la iglesia, todos aquí presentes, ¿verdad? Le damos la bienvenida a cada uno de los que se ha dado cita para estar con nosotros. Es una tarde muy especial en la cual estamos aquí. Y aquellos que están sintonizando, ¿verdad?, esta programación, le damos también la bienvenida y puedan recibir bendición del cielo. Buenas. Y damos gracias a Dios que a pesar de la lluvia, porque la verdad que ha llovido fuerte, damos gracias a Dios por la presencia de los hermanos que han llegado en esta tarde. Y sabemos que va a ser de gran bendición, no solamente para los que estamos en este lugar, sino también una bendición para nuestros amigos y hermanos que a través de las redes se han conectado en esta tarde. Y también les saludamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de nuestra iglesia. Pastor Unil, qué bueno también saludarle en esta tarde. Así mismito es. Gracias a los hermanos por el apoyo que han brindado durante toda la semana. Gracias también por el apoyo que están brindando a esta programación especial de esta tarde. Y esperamos que pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros. Digo nosotros porque siempre aprendemos algo nuevo. Oh, sí. Y Pastor Daniel, ¿cómo se siente hoy? Me siento muy bien, muy reconfortado. Ya la tensión de la semana ha desaparecido en un sentido. Me queda esta última responsabilidad y espero que esté a la altura de los demás. Ese es un desafío. Pastor, Puerto Rico lo recibió sin luz, sin agua y ahora lo despide con mucha lluvia. ¿Qué es esto? Bendiciones del cielo. Y es un don del cielo el agua, siempre se lo consideró así. En el Medio Oriente es un don. Y quiero decirle lo siguiente, en el momento de escasez para mí fue una bendición poner todos los baldecitos como para que cayeran en su lugar y uno hacer sus cosas bien. Qué bueno, pero nos alegra, como mencionamos esta mañana, de haberlo tenido en esta semana. Sé que todavía le espera 3 o 4 días fuertes aquí en Puerto Rico, pero nos alegra, Pastor, realmente. Y en esta tarde sé que Dios lo usará como siempre lo ha usado, para que a través de estas preguntas y respuestas realmente el poder de Dios se manifieste. Y es la primera vez que subo casi que con guardaespaldas, Pastor. Bueno, por eso estamos aquí, Pastor. Por si acaso la primera pedrada la recibe mi compañero Neil, va a ponerse al frente. Debe ser de por usted. eso que estoy así, ¿no? Pastor, antes de comenzar continuar, queremos elevar una oración pidiéndole al Dios que sea Él quien dirige esta programación y que todo lo que se vaya a decir sea dirigido por Él. Eso es lo que queremos, ¿no? Que Dios, la sabiduría del cielo, la palabra de Dios, Pastor, dice: sin mí nada podéis hacer. Sin Cristo no podemos hacer nada. Y esto que vamos a realizar en esta tarde es algo diferente, no se da todos los días, aunque cada uno de nosotros estudiamos toda la semana y por eso discutimos la lección de escuela sabática, pero siempre hay preguntas y ahí uno se queda, ¿cuál será la respuesta a esta pregunta? Estábamos hablando muchas preguntas, la hermana y yo, acá allá, unas cuantas preguntas muy importantes que dijimos, la historia continuará. Y así que en realidad así, mucha gente, muchos hermanos, y a nosotros los que estamos en la iglesia necesitamos encontrarnos con nosotros mismos y resolver algunas cosas que a veces no comprendemos. Muy bien, así que vamos, así como estamos, vamos a inclinar nuestros rostros para tener una oración. Padre de amor, volvemos a invocar tu santo nombre, porque queremos darte gracias por las bendiciones que de ti recibimos. Gracias, oh Padre, por las horas sagradas de tu día santo sábado. Gracias por esta semana hermosa que hemos pasado. Gracias por la lluvia. Gracias porque somos parte de este pueblo que pronto tú vendrás a buscar. En aquel día queremos ver el rostro de nuestro Salvador. Oh Padre, por nuestros amigos y hermanos que a través de las redes nos están viendo, nos están escuchando, que también ellos reciban tu bendición. Oh Padre, que en esta tarde tu nombre sea glorificado. Pero necesitamos, especialmente tu siervo, que estará respondiendo a la mayoría de las preguntas. Oh Padre, necesita recibir esa sabiduría que proviene de lo alto.
Sabemos que tú lo has dirigido y lo vas a dirigir en esta tarde. Gracias, gracias Señor por tu amor y gracias porque pronto, muy pronto, lo veremos, te veremos venir en las nubes de los cielos. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos y lo agradecemos. Amén, Señor. Amén. En la tarde de hoy tenemos una dinámica diferente. En vez de tener la programación de una tardecita con Jesús, hemos querido poder contestar preguntas bíblicas que por lo general algunos hermanos tienen. Ya en el pasado, Pastor Escarone, tuvimos al Pastor Eric del Valle haciendo la misma dinámica. Hubo un buen apoyo de los hermanos. Y hoy no es la excepción. Queremos seguir aclarando dudas de cada uno de los hermanos, pero queremos mencionarle a los hermanos que no todas las preguntas van a poder ser contestadas. Hay muchas preguntas y poco tiempo. Así que posiblemente en una próxima ocasión el Pastor Escarone podamos tenerlo nuevamente y terminar de contestar estas preguntas. Algo que estuvimos dialogando ahorita es que en un futuro vamos a tenerlo a él, así sea por Zoom, y al Pastor Eric del Valle, que lo estamos comprometiéndolo sin decirle nada, para tocar el tema de la Trinidad, un seminario sobre la Trinidad. Así que los hermanos estén atentos una vez coordinemos todo esto para que puedan participar del mismo. Así que como les mencionamos, no van a ser poder contestadas todas las preguntas, pero se va a hacer el intento. Solamente vamos a estar aquí el pastor cerca de 1 hora. Así que él va a ser lo más breve y simple posible, sin ser simplista, ¿verdad? En contestar cada una de sus preguntas. Así que vamos a dejar al pastor Escarone con la primera pregunta y su contestación. Si hay que leer algún texto bíblico, aquí estamos cualquiera de los compañeros para contestar o leer ese texto. Aquí, con estas comenzamos. Gracias, buenas tardes hermanos, un gusto poder acompañarlos, gracias a los hermanos y pastores panelistas que me acompañan, gracias por la buena voluntad de tomarse su tiempo, de venir hasta aquí a la iglesia. Las preguntas no han sido, digamos, seleccionadas o preseleccionadas, simplemente me dieron un toquito de preguntas y con eso comencé, y hace aproximadamente menos de 1 hora habían quedado otras preguntas, pero esas las vamos a tener que quizás responder en otro momento porque no tuve mucho tiempo como para poder prepararlas, pero con gusto voy a responder las que me llegaron. La primera es la que tenemos allí. Dice la primera la destrucción que se menciona en Primera de Tesalonicenses 5:3. ¿A qué se refiere? ¿A las plagas postreras? Apocalipsis 22:14. Bueno, vamos a la primera pregunta, pastor, que sería la destrucción que se menciona en Primera de Tesalonicenses 5:3. ¿A qué se refiere? ¿A las plagas postreras? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, desde el versículo 1 al 3 en primer lugar. Y luego quizás añadir un par de detalles más y ponemos en foco este tópico. Pastor Segarra, ¿usted lo tiene? Que lo veo moviendo ágilmente en las Sagradas Escrituras. Primera de Tesalonicenses 5. 5, 1 al 3. Dice la palabra de Dios. ¿La tiene? Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cuándo y cómo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe, tan repentinamente como le vienen los dolores de partos a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Pablo está terminando una sección de la epístola a los tesalonicenses. Ubiquemos el contexto.
Es muchos de los grandes puntos que encontramos en el panorama del Nuevo Testamento tienen que ver con educación a distancia. Es decir, gran parte de las iglesias del Nuevo Testamento fueron edificadas a distancia. Es decir, no estaba en forma presencial el apóstol Pablo. Y de hecho, las epístolas eran leídas no solamente una vez, sino que a veces eran leídas por varios momentos. Hace relativamente no muchos años atrás estaba dando un seminario en Michigan, en la parte anglo, y de pronto hay una hermana que venía de Nueva York, y entonces la saludé con mucha alegría porque hacía un año o algo que no la había visto. Y entonces después en algún momento me acerqué a ella y le fui preguntando a cada uno, ¿usted viene de aquí, de aquí, de aquí, de aquí? Y ella cuando llegó dice, Tesalónica. Dice, mi esposo estaba asignado en Grecia y vivimos en Tesalónica. Ahí fue esta epístola, Tesalónica, a los tesalonicenses. Tenemos iglesia adventista, un pequeño grupito allí, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo está retomando o continuando lo que encontramos en el capítulo 4. Y si ustedes corren un poquito atrás, desde el versículo 13 al versículo 18 de 1 Tesalonicenses 4, él habla de la venida del Señor. Y entonces ahora retoma este tiempo. Solamente que lo enmarca en un tiempo. Pero vean ustedes la forma que usa en el versículo 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones. Tiempos y ocasiones. Y usa dos vocablos griegos que nosotros, uno de ellos lo entendemos casi completo, cronos, el primero. Cuando dice tiempos, usa cronos. Cuando dice ocasiones, usa kairos. Es el mismo, esta última es la misma que usa el Señor cuando, o Hechos de los Apóstoles, habla acerca de los tiempos y las ocasiones, en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículos 7 al 8, ¿sí? Y entonces el apóstol ahora, al hablar sobre la venida del Señor y la resurrección, y el adelantarse los unos a los otros con los unos a los otros con estas palabras, inicia de esta manera el capítulo. No es muy común encontrar kairos y cronos juntos. Básicamente lo que está en Pablo es enmarcando una condición de un tiempo que no es preciso, no es profético, no le debiéramos asignar algo relativo a plagas o algo por el estilo, porque definitivamente ese no es ni temática ni vocabulario paulino. Lo encontramos en Juan y lo encontramos en el libro de Apocalipsis, pero sí está señalando algo. El Señor viene como ladrón en la noche, es decir, sin aviso. Y aquí no hay un punto en el tiempo con el cual nosotros podamos tener una referencia de decir, viene después de esto o viene después de aquello. Pero sí habla de que la venida es inminente y va a desarrollar destrucción. Hay un marco muy interesante que él señala, y es que, si ustedes notan, entre el versículo 1 y el 4, él hace referencia a los hermanos en la fe, en ambos casos. Quiere decir que uno de los puntos en los cuales se está regulando es en los comentarios y expectativas de personas seculares, no religiosas, no que estén en la iglesia, y que estén exaltando paz y seguridad cuando de pronto habrá de venir destrucción repentina. Y entonces le dice Pablo, vean ustedes lo que dice en el versículo 1, acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad. Es decir, ellos fueron informados. Versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas,
para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, la iglesia que está instruida tiene que mantenerse perceptible y sensible a las condiciones del mundo. De hecho, en este tiempo, nosotros nos encontramos con que debemos escuchar y ver el panorama de los tiempos. Recientemente alguien me preguntó sobre qué sentido puede tener esta guerra en Rusia y Ucrania, si esto marca tiempo del fin o no. Observen esto. Está ocurriendo en medio de una pandemia no local, mundial. 1. 2. ¿Afecta o no la economía? Afecta a la economía mundial, sin cuestionamientos. Lo están reconociendo expertos en el mundo contemporáneo. Así que vale la pena que veamos esto como una señal del tiempo del fin. ¿Que no nos toca a nosotros? Por ahora no. Pero de hecho, los efectos colaterales pueden venir. Y estas son el tipo de señales para las cuales nosotros debemos estar preparados. La segunda pregunta, Apocalipsis 22:14. ¿Cuál es la traducción correcta? ¿Lavan sus ropas o guardan sus mandamientos? Dice el versículo 14 de Apocalipsis 22 lo siguiente: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Este es un pasaje súper interesante de la Escritura. Este texto entra dentro de lo que ustedes pueden ubicar como fuentes bíblicas, si me permiten ubicar dentro del panorama de las disciplinas que se acercan al estudio de las Escrituras. Es decir, el texto que nosotros tenemos acá y que lo leemos cotidianamente, ¿cuál es la relación que tiene con los manuscritos del Antiguo Testamento y con los originales? Y con los que finalmente fueron escritos por el autor, en este caso el apóstol Juan. Está terminando el libro de Apocalipsis. Y entonces aquí aparece una expresión y ambas están estrechamente relacionadas. Y quiero decirles algo. El peso de la evidencia textual transmitida, contrariamente a lo que nosotros como adventistas del séptimo día podríamos pensar que se favorece la visión de mandamientos, más bien los textos más antiguos, verificables, favorecen el concepto de los que lavan sus ropas. Es muy interesante esto. ¿Qué es lo que pasó o qué es lo que sucede? Cuando nosotros lo ponemos en el... No, está bien. Gracias. O'Neill, gracias, pastor. Cuando nosotros lo ponemos esto en el original, la frase comienza con el vocablo Macarios. Y en eso está todo bien, no hay ningún problema con los vocablos que están, digamos, en juego allí. El texto sigue diciendo, plunontes tas stolás autó. Plunontes es lavando. La otra corriente dice poiuntes, tas estolas autó. Entonces cuando nosotros, lamento quizás no tener aquí para que ustedes lo puedan ver, quizás podamos hacer una post-edición como para poder tomar una captura de pantalla de lo que tengo aquí y quizás proyectarlo para que ustedes lo puedan ver. Obviamente tendré que transliterarlo como para que se pueda entender. El comentario bíblico, de paso, en español lo tiene transliterado esta expresión. Y a su vez,
hace un trabajo súper interesante. Es decir, el texto de los grandes códices es fusionado de columna a columna y ustedes pueden entrar, esa es mejor idea, ustedes pueden verlo online. Si quieren tomar nota, aquellos que les interesa indagar, entren en el Sinaítico, entren en el Museo Británico, Británico Online, y entonces busquen Sinaítico y busquen Apocalipsis, el capítulo 22, el versículo 14. Y de hecho, los códices Vaticano y Sinaítico preceden a los de la versión que hablan en Tolás Autos. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Es fácil captar que un escriba ulterior haya llegado a hacer un ajuste, porque Plunontes puede perfectamente, cuando usted lo ve, ser sustituido por Poyuntes, y especialmente en mayúsculas, en texto grande, y la otra palabra es igual, tas, es decir, el artículo precedente, y el otro vocablo es stolas. Las damas conocen mejor este término, una estola de bisón, etcétera, etcétera. En tolas es mandamiento. Stolas es túnica, en tolas, estolas. Es decir, hubo una traspolación de palabras en alguna de las versiones y luego se reajustó el cierre de autón a autú. Y allí es donde se produjo el punto. Ahora, ¿cuál es el texto más confiable? Normalmente los textos más confiables, y la Iglesia adoptó esa posición también, ustedes pueden encontrar artículos y documentos sobre el particular, son aquellos que se acercan más al original y a la fuente de la autoridad primera. Y básicamente los más antiguos figuran en esto, en la versión que nosotros tenemos. No he chequeado ahora la versión pero creo que fue la misma que leyó el pastor, es decir, los que lavan sus vestiduras. El comentario bíblico adventista dice lo siguiente: la evidencia textual favorece este texto, si bien muchos manuscritos tardíos escritos en cursiva, vean lo que señala, es decir, son posteriores, dicen como la RVA, Reina Valera, los que guardan sus mandamientos. Y de los manuscritos antiguos, solo Sinaítico y Alejandrino contienen esta sección del Apocalipsis, y ambos dicen los que lavan sus vestiduras. Las dos frases son muy similares en el griego. Este es el punto que nosotros podríamos copiar, Pastor O'Neill, y ponerlo en pantalla para que lo vean. Poyuntes, tas, entolás, auto, y esta es el tipo de lectura que se puede encontrar. Dice el comentario: en realidad ambas variantes son apropiadas en el contexto, están en armonía con las enseñanzas de Juan en otros lugares. Sin embargo, yo creo que debemos favorecer aquí lo que es más antiguo que lo que es posterior. Tenemos aquí 3 preguntas que dice la primera: ¿quiénes eran las personas que Caín temía al retirarse por matar a Abel? ¿Quieren responderlo ustedes porque están en la misión? No estoy. ¿Sí?
¿quiénes eran las personas que Caín temía al retirarse por matar a Abel? Básicamente el texto de Génesis capítulo 5, versículo 4, dice lo siguiente: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Ahora, este punto, tómenlo allí porque obviamente nos encontramos con que la narrativa del libro del Génesis no necesariamente está poniendo todas las cosas dentro de una secuencia cronológica. Exacto. Y entonces nos hace o requiere que nosotros veamos el contexto del capítulo como para poder entender este punto. Es decir, la súbita, ¿qué diría yo?, mención de la mujer de Caín no nos crea un problema, porque el pasaje del capítulo 5, versículo 4, está indicando que Adán engendró hijos e hijas, además de los 3 hijos que son mencionados en las Sagradas Escrituras, y definitivamente Caín, Abel y Set. Pero al haber hijos e hijas, que definitivamente no hay nombre, la estirpe tiene lugar. Obviamente viene otro tipo de pregunta allí. Entonces el casamiento fue endogámico. Sí, al principio no hay otra opción. No hay otra explicación. Es decir, estaban en la concepción del fructificad y multiplicaos. Y obviamente lo que nosotros sí podemos considerar es que lo que se produjo fue una relación entre la vertiente cainita y la corriente de Set. Y de hecho ahí es donde nosotros nos podemos encontrar con que la preferencia de lo que indica el autor de la escritura, en este caso Moisés, hubiera sido que fuera hecho de otra manera. Sin embargo, vean ustedes que Caín se casa con una mujer, tiene un descendiente, y aparece un descendiente de nombre Enoc. Ahora, no se confundan, no es Enoc el que caminó con Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al leer la Escritura y también enseñarla para poder distinguir el uno del otro. Es decir, hay un Enoc descendiente de Caín, hay un Enoc descendiente de Set, al que Judas en el Nuevo Testamento hace referencia y dice: de estos también habló Enoc, séptimo desde Adán. Y entonces cuando usted comienza a hacer la descendencia, allí aparecen Set, Jared, etcétera, hasta que llega definitivamente a Enoc. Es decir, Set, Enos, Cainán, Malel, Jared, Enoc, que caminó con Dios. Es muy importante esa distinción sobre el particular. Ahora, de allí es que viene eso. No veo otra posibilidad que se pueda responder adecuada y bíblicamente a este punto. Pastor, me parece que la pregunta viene a surgir de si era Caín solo, donde qué gente verdaderamente iba a temer. Pero lo que es, como dijimos al principio, de que el pastor presenta de que no era una cronología directa en cuanto a decir cuántos años había pasado y en 100 años cuántas personas podían nacer. El mundo fue poblándose y en realidad esta mañana en la lección se mencionaba un poco en cuanto a eso. Pero él acaba de decir que en realidad muchos descendientes de diferentes personas tuvieron contacto con Caín. ¿Alguien de ustedes podría ayudarme con leer Génesis 5:1? Sí, lo que estamos leyendo esta mañana.
apoyando lo que decía el pastor aquí, ¿no? Génesis 5:1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y adelante. ¿Verdad? El siguiente. Ok, el segundo. Varón y hembra los creó. Y Correcto, los ahí bendijo. empieza toda la genealogía, correcto. Pero básicamente lo que va a señalar la Escritura dentro de ese contexto es que hay un estallido poblacional. Y definitivamente antes de las leyes levíticas nosotros encontramos casamientos endogámicos, porque esa es seguramente la pregunta consecuencial que viene a esto. Es decir, ¿cómo es posible que haya una población si vienen de una misma familia? Antes de, digamos, de que la herencia grave de pecado se hubiera expandido por la consecuencia que tenía, hubo un recurso que fue el crecimiento intrafamiliar. Luego, en las leyes levíticas, eso fue prohibido. La segunda pregunta o aseveración dice, ¿Enoc fue llevado al cielo antes que la paga del pecado fuera pagada en la cruz? Evidentemente la persona que hizo la pregunta leyó los textos a los cuales estamos refiriéndonos. La Biblia es clara, los versículos 23 y 24 lo dicen. Fueron todos los días de Enoc, tantos, y el texto dice, versículo 24, caminó Enoc con Dios, desapareció porque le llevó Dios. Enoc de Set, ¿no? Inicia una gran metáfora del Antiguo Testamento, la metáfora jaláquica, el caminar con Dios. De ahí en adelante nosotros vamos a encontrar que en el libro de Génesis 7, si no me equivoco, se habla de que Noé caminó con Dios, 17:1, Génesis también, se va a hablar de que Abraham camina con Dios, no lo dice de la misma manera, el Señor dice, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, pero nuevamente hay una figura que arranca con el halak, el verbo halak. Le llamo personalmente, no hablo acá de ninguna escuela ni nada por el estilo, sino que le llamo la metáfora haláquica y me encanta llamarlo así, porque de ahí en adelante ustedes encuentran una figura de pensamiento que se va a desarrollar en todo el Antiguo Testamento, los que andan en los mandamientos de Dios, los que andan en su ley, los que andan en su palabra, los que andan en un escrito está, etcétera, etcétera. Y me encanta eso, especialmente por el hecho de que el Nuevo Testamento, especialmente por la traducción de la Septuaginta, habla de que Enoc agradó a Dios. Y esa expresión, si bien está en Hebreos el capítulo 11, quiero decirles que, no quiero decir que disiento, pero me gustaría saber cuál fue el punto en realidad. ¿Y por qué no dice que en realidad lo agrada porque caminó con él? Porque una cosa es agradar por agradar, que al griego le suena bien, y otra cosa es caminar con Dios. Y nosotros definitivamente necesitamos ese punto, porque en realidad la gran metáfora de nuestra vida como creyentes es la de caminar con Dios. Tiene que ver con relación. La tercera pregunta, Génesis capítulo 6. Perdón. Gracias. Es una de las tres personas, sí, que está en el cielo y ustedes lo pueden encontrar eso, o por lo menos en las esferas celestiales, y eso lo pueden encontrar y corroborar con Mateo capítulo 17, los versículos 1 al 5, cuando en el monte de la transfiguración, junto al Señor Jesús, aparecen Moisés,
aparece Elías. Y si bien Enoc fue traspuesto, nosotros no lo encontramos en esa reunión. Ahora considero que está un poquito más redondeado el punto. Disculpen. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Quiénes eran los hijos de Dios que se juntaron con las hijas de los hombres? Génesis capítulo 6, versículo 4. 1 al 4. Del 1 al 4. Dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra de aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y el 5, hasta el 4, pues ya ese es el número 4. Bien, gracias. Yo considero respondido, porque ya lo visitamos este punto. Sin embargo, cuando habla de los hijos de Dios, es prácticamente una huella dactilar mosaica aquí. ¿Vieron que hay algunas personas que tienen cierto rango vocabular y ustedes inmediatamente lo detectan? Es decir, palabras, expresiones, giros idiomáticos. Los maestros definitivamente tienen esa característica de poder captarlo, y el rango vocabular es prácticamente una impronta que algunas personas pueden llegar a tener. A veces alguien está hablando y usted puede decir, pero esta persona tiene este vocabulario, usted lo está leyendo, y a veces mismo cuando usted lee, por ejemplo, una monografía, una tesis doctoral, etcétera, y usted escucha a la persona, escucha su vocabulario, ve lo que está escrito, y el rango vocabular de la persona y de lo que está escrito no condice. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? ¿Me siguen? Y de hecho, aquí nos encontramos con que Moisés es el autor del Génesis. ¿Por qué lo menciono esto? Porque definitivamente hay otro libro que está en la sección de los libros generales de la Escritura. Recuerden que los hebreos creen en el Tanakh. El Tanakh es lo mismo que nosotros creemos, solamente que, digamos, expuesto de una manera diferente. La T significa Torah, la N, perdón, Neví, y viene del plural Nevi'im, y Ketub, escrito general, es Ketubim. Y allí está el libro de Job. Ahí está el libro de Job. Y cuando el libro de Job se abre, habla de los hijos de Dios. Versículo 6 del capítulo 1. No vamos a buscarlo. Es decir, vinieron un día a presentarse delante de Dios los hijos de Dios. Y esa es una huella dactilar mosaica. Porque definitivamente muchos se preguntan, ¿cuál es el autor del libro de Job? El Baba Batra, y definitivamente otros autores señalan que Moisés. Aquí los hijos de Dios están distinguiéndose aquellos de una versión que son obedientes al Señor, de aquellos que, siendo descendientes adámicos, se secularizaron. Y esos son los que no eran los hijos de Dios, y se los califica como los hijos de los hombres. ¿Dios todavía sigue con el pacto con el pueblo de Israel?
Vale la pena que nosotros aquí nos detengamos un momento. En primer lugar, quizás para responder rápido, ultra rápido. Yo iría a Hebreos, en el capítulo 7, 22, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y el versículo 8 del capítulo 8 dice, porque reprendiéndolo dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, cuando Hebreos habla sobre el particular, vean lo que dice, y esto creo que sería prudente que lo leamos todos. Una pregunta muy común que viene de sectores evangélicos o con antecedentes evangélicos. Y distingamos esto. Cuando la Biblia habla del antiguo pacto significa Antiguo Testamento. Cuando la Biblia habla de nuevo pacto, se refiere a Nuevo Testamento. ¿En qué momento nosotros encontramos que se habla de un Nuevo Testamento, un nuevo pacto? Enseguida voy. Pero vea lo que dice este texto. Este es clave para que usted vea el entorno teológico religioso por un lado, pero enseguida señalo lo otro. Hebreos capítulo 8, versículo 9. ¿Lo tiene, pastor? 8:9. Si ustedes lo siguen, por favor, les voy a agradecer, porque es muy importante este texto lo que señala. Hebreos capítulo 8, versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es decir, este texto responde a la pregunta. Es decir, ellos no permanecieron en el pacto, el Señor dice, yo me desentendí de ellos. Ahora, me preocupa el hecho de la pregunta, por el hecho de que nosotros celebramos la Cena del Señor. Y cuando leemos y cuando nos reunimos para participar de la Cena del Señor, leemos las Escrituras y Jesús claramente dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Diadeque es pacto o testamento. Y ese es el vocablo que el Señor está usando allí. Si usted no usó Mateo, usó Corintios, Pablo lo cita. Esta es mi sangre del nuevo pacto. El original dice del pacto. El vocablo kainé básicamente no está en el original, lo señala Metzger, pero básicamente yo diría que el sentido es prácticamente el mismo y posiblemente devenga de la influencia de Lucas 22:20, cuando dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que yo por vosotros he derramado. Creo que está respondido el punto que está planteado aquí. ¿Dónde se encontraba Daniel cuando sus enemigos quisieron quemarlos Por negarse a adorar la estatua de Nabucodonosor? Ok. No está señalado en el capítulo 3. Lo que voy a dar es, a ver, ¿cómo diría? No quiero decir no me sigan, pero en todo caso tienen una elección para seguir esta dirección. Ustedes pueden inferir en el texto una respuesta.
una respuesta posible, aunque el texto no lo diga. ¿Coinciden con lo que estoy diciendo o se entiende lo que estoy diciendo? Vamos a ir a Daniel capítulo 3, versículo 12. Y he tomado esto justamente por el sentido que tiene. Capítulo 3, libro de Daniel, versículo 12. Dice el capítulo 3, el versículo 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Es decir, este sector de los caldeos, que seguramente había olvidado la bondad y gentileza de Daniel en el momento en el cual está el edicto prácticamente firmado con sentencia de vida para ellos, ahora van con el cuento al monarca y le dice, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Es decir, Daniel, Mesach y Abednego eran los amigos de Daniel. Y eso significa que Daniel tenía alguna posición real en los oficios del reinado de Babilonia, porque ellos lo tenían también. Y posiblemente estaba, digamos, en asuntos de gobierno, por lo cual no se describe la presencia de Daniel en el capítulo 3. La siguiente pregunta es... Muy interesante la siguiente pregunta. ¿Será salvo Nabucodonosor? Bueno, vamos a hablar claro. La salvación no nos concierne a nosotros, ¿no? Vamos a Génesis capítulo 18. Este texto lo uso bajo condiciones en las cuales los pastores muchas veces tienen que actuar y son muy difíciles, muy difíciles. ¿Qué podemos hablar como seres humanos limitados, como seres humanos finitos, ante casos como los de un suicidio, alguien que se quitó la vida y de pronto hay una petición de intervención pastoral? Quiero decirles que es posiblemente uno de los momentos más desafiantes de la vida ministerial. Si ustedes tienen sus Biblias en Génesis 18, 22 y 25, quiero mencionarles a ustedes lo que generalmente leo. Es el momento en el cual Abraham dialoga con el Señor sobre Sodoma y Gomorra. Están por destruirse las ciudades. Y comienza el patriarca a preguntar, si hay tantos justos en la ciudad, ¿no salvarás? Si hay tantos y si hay tantos. Se transforma prácticamente el diálogo en una especie de feria, de regateo de precio de almas en último momento. Disculpen que lo ponga en un momento así, pero cae en sí Abraham de con quién está hablando. Y entonces, versículo 25 del capítulo 18 dice lo siguiente. Dice lo siguiente, lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Usted tiene una buena pregunta. Nabucodonosor tuvo un extraordinario testimonio, perdió la razón, mandó y emitió un decreto de que se adore al rey de los judíos, algo extraordinario en su tiempo. ¿Y no creen ustedes que el juez de toda la tierra ha de hacer lo que es justo? Así mismito es. Próxima pregunta. ¿Por qué se corrompió el pueblo, en especial el clero religioso?
Es una muy buena pregunta. La vastedad, el rango de dimensión hace que me pregunte por dónde empezamos. A ver, vamos al libro de los jueces, y posiblemente sea el único punto, porque podríamos ver el caso de Roboam, también de las reformas de Josías, etc. En el Antiguo Testamento nosotros nos encontramos con una condición pendular: acercamiento y consagración, alejamiento y apostasía. Y el péndulo se mueve en ese vaivén a lo largo de los años. Es prácticamente la historia. Y en algunos casos usted lee: reinó fulano de tal, fue rey de Israel tanto tiempo e hizo lo bueno delante de Jehová. Reinó fulano de tal, duró tantos años e hizo lo malo delante del Señor. Y abunda eso. Ahora, vean ustedes Jueces capítulo 2, versículo 7. Dice el texto: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y los sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Leo versículos 10 y termino en el 11. Y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Este es un momento crítico. A veces nosotros no vemos ni analizamos la concepción de la importancia del liderazgo viviente dentro de la iglesia. Y acá desaparece de pleno toda la generación que había hecho cruzar de Egipto a la tierra prometida. Y se levantó, vean lo que dice: después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y después, dice versículo 11, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Este es un punto crítico dentro de la historia del pueblo de Israel, pero les da una pauta de qué es lo que hace ocurrir el desbalance y la discontinuidad de una generación a la otra. Debemos formar nuevos líderes para la iglesia. Debemos formar nuevos líderes para que mantengan la iglesia en los tiempos difíciles. Porque de lo contrario, si no lo hacemos, podemos correr este riesgo. Tengo la otra pregunta acá. ¿El Espíritu Santo, Jesús y el Verbo fueron y existieron desde siempre, o el Señor creó a alguno? ¿Es la misma? Así mismo es. A ver, vamos a leer, pastor, ¿podríamos leer Evangelio de Juan, el capítulo 1, los versículos 1 al 3? Voy a terminar aproximadamente en unos 10-15 minutos Juan 3. para que tenga Juan 1 al 3. Juan capítulo 1 del 1 al 3 dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablábamos hoy con los pastores y mencionábamos el hecho. El Evangelio de Juan tiene algunas características muy especiales. Es un evangelio que tiene un vocabulario sumamente sencillo, y por esa razón todos los que comienzan a estudiar griego
comienzan con el Evangelio de Juan. En primer lugar, porque no es Juan alguien que está pensando en griego. Posiblemente está pensando en hebreo, pero escribe en griego. ¿Y cómo somos aquellos cuando estamos, o aquellos que, cuando tenemos que comunicarnos, estamos pensando en un idioma y escribiendo en otro? Vamos a ser muy cuidadosos, vamos a ser muy sencillos y vamos a tocar algunos puntos de la manera más clara posible. Por lo tanto, Juan es sencillo y profundo. El griego no es su idioma, él es judío. Y la idea de Juan en el Evangelio es responder una pregunta, del principio al fin. ¿Quién es Jesús? Y del principio al fin, él tiene una respuesta en todo el Evangelio. Jesús es Dios. Vean ustedes versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Hoy estamos hablando con mucho vocabulario de guerra, ¿sí? Escuchamos bombas de racimo. Esta es una. Porque en realidad, cuando Juan habla de el verbo, en argégeno logos, hologos es prostonceón, y señala que el verbo es Dios, ya es contundente. Pero habla ahora en todo el Evangelio para fortalecer ese concepto. Jesús es Dios. Pero ve el versículo 3. Por favor. Todas las cosas por Él fueron hechas. Acción directa. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Lo ven? Es decir, ahora la pregunta es esta. ¿Se encuentran ustedes testigos de Jehová, es decir, pentecostalista o pentecostal unitario, whatever? Entonces, el texto dice, o le dicen a usted, bueno, pero él es creado, Él es hecho. El texto dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Think. ¿Se ve? ¿Está claro? Para mí es absolutamente transparente. El texto es muy, muy claro. Ahora, si Él no es hecho, ¿qué es? Es divino. Vean ustedes ahora Juan 14. Vamos a Juan 14. Es decir, seguramente ustedes lo conocen. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Toda esa parte de la estructura inicial del capítulo 14 ustedes la conocen. Pero ahí, en el versículo 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador que esté con vosotros para siempre. Y utiliza a los parácletos. Otro consolador. Ahí es donde quiero decirles que el recurso de ir al original es de mucha importancia, porque los griegos tienen muchos vocablos para hablar de otro. Usted tiene héteros, deutero, etc. Deuterocanónico lo usamos muchas veces. Hetero, X lo usamos muchas veces. Viene de allí, del griego. Y es otro que es diferente al otro y por esa razón lo usamos, ¿no es cierto? En el caso de heterosexual, ese es el sentido que tiene, a diferencia de homo, que es igual. Ahora, alos, ¿qué es lo que significa alos?
Vamos a Apocalipsis 14, 6. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tengo que ir a Apocalipsis 14, 6? No, porque voy a usar un recurso de lo que usa la voz griega original. Dice el texto, 14, 6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel, alon ángelos. No es hetero ángelon, no es deutero ángelon, es otro ángel, es otro igual al ángel anterior. Ahora, con eso en mano, vuelvo ahora a Juan, mismo autor, misma pluma, mismo pensamiento, piensa en hebreo, escribe en griego y dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Padre es Dios. De eso no tenemos duda. Pero Jesús es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Porque es otro igual a Jesús. Y eso es lo que les está transmitiendo cuando ahora subimos al versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. Es decir, me voy, pero el Espíritu está con ustedes. Hay muchos elementos en el marco, perdón, pastor, en el marco neotestamentario como para poder, digamos, resaltar. Uno es ese. El otro es el hecho de que Juan, cuando habla del Espíritu Santo, se refiere, por ejemplo, cuando habla de él dice, versículo 26, mismo capítulo, para no ir muy lejos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, entonces dice Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora, piensen esto. Usa el original ekeinos, Él. Ekeinos no es un lo, no es una cosa. No es algo no viviente, no es un viento, no es un aire fuerte, no es un lo, es Él. Enseñará. ¿Enseña el viento? ¿Habla el viento? ¿Predica el viento? ¿Envía el viento? ¿Inspira el viento? ¿Ayuda el viento? Cuando todo lo ponemos dentro de esto, entonces ahora cobra fuerza de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Hablaba el Antiguo Testamento acerca de esto? Y para mí sí. Cuando vamos al texto de Isaías, en Isaías, desde mi punto de vista, hay una gran cantidad de textos, pero uno de ellos no solamente refleja este punto, sino que refleja no solamente la personalidad o la persona del Espíritu Santo, sino la divinidad de los tres. La divinidad, la triple evidencia de la divinidad, lo podemos encontrar. Hay varios aspectos, pero el caso de Ananías y Zafira, etc. El tiempo se está pasando, pero a ver, vamos a las preguntas que ustedes querían también señalar, ¿sí? Cambiamos de pregunta. Ok, vamos a leer esta última y con eso terminamos. Sí. Hebreos capítulo 7, versículo 5. Última. A ver. Están llamados los movimientos cristianos que no son levitas a tomar del pueblo los diezmos. Si fue así, ¿por qué no vemos a Yeshua, Pablo y demás apóstoles, quienes no eran levitas, reclamando diezmos?
Al contrario, Pablo decía que no sería carga para nadie y que se proveía su propio alimento. Hace poco tiempo me pasaron un texto, Pastor O'Neill, Pastor Segarra y Pastor González, de un sector que cuestiona el diezmo dentro de la iglesia cristiana primitiva. Yo quiero venir a ustedes con sazón, razón, cuidado y encontrar y describir algo que sea claro desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista teológico. Cuando vemos el panorama de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento, la iglesia está naciendo, se está organizando. Seguramente no todas las cosas las tienen todavía en su lugar. Las iglesias se contabilizan no tanto por edificios, sino que se están reuniendo en casas de hermanos. El liderazgo de la iglesia se centra más en la parte humana, pero de hecho, que en la parte edilicia, y de hecho hay algunos aspectos que nos hacen pensar cómo se sostenían, cómo fue evolucionando. La palabra diezmo se menciona en la epístola de los Hebreos. El diezmo precede, o la dinámica del diezmo precede al pueblo de Israel. Porque definitivamente habla de que Abraham fue a Melquisedec y le dio diezmo de todo. Y ese es un punto que vale la pena ponerlo, digamos, en análisis por el hecho de que lo que la iglesia adventista hace es utilizar un recurso que definitivamente es justo, es proporcional y es voluntario. Justo, proporcional y voluntario. Pero vamos a Hechos, capítulo 5, y vamos a leer despacio el versículo 1 al versículo 10. La palabra diezmo como tal no aparece. Sin embargo, ustedes van a encontrar rasgos de una concepción de proporcionalidad que está netamente reflejada allí. Pastor. Hechos capítulo 5. 1 al 10. Dice el versículo 1 de Hechos capítulo 5. Porque todos somos... Hechos capítulo 5. Versículo 1. 2. 1 en adelante. Porque todo sumo sacerdote tomado Hechos. de... Hechos. Y esto en Hechos no es hebreo. No es hebreo. Ni hebreos ni ebrios. Hechos 5. 1 al 10. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Recuerden este punto, lo que dice ahora el versículo 2. Sustrajo del precio. ¿Sí? Sigue. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Deteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacaron de la sepultura. Y en versículo 7, y lo sepultaron. ¿Sí? Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y el 10, y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. No tomen esta lectura como una visión extorsiva para poder analizar este punto. Pero si ustedes analizan, hay un aspecto de una heredad que se vende, hay una ganancia que no se describe en los montos, pero hay una sustracción del precio. Y luego, dice el texto, trayendo solo una parte, no todo lo que se había, se puso a los pies de los apóstoles. Es decir, la iglesia cristiana primitiva tiene evidencias dentro del marco, ya no de los evangelios, ya no está el Señor, es como lo practica la iglesia, de extraer una proporción y donarla, dice el texto, y ponerlo a los pies de los apóstoles. Aquí hubo fraude, desfalco, como ustedes quieran llamarle, y definitivamente eso fue castigado, porque se estaba presentando una cosa por otra. El Nuevo Testamento es muy claro en relación con la dadivosidad y la generosidad en este aspecto. Vean ustedes 2 Corintios 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto no es Antiguo Testamento, esto es bíblico. Es 2 Corintios, capítulo 9. Y de hecho, ya señalamos, el diezmo precede al pueblo de Israel. El Señor exaltó el caso de la blanca de la viuda y habló de la proporcionalidad también y exaltó la fidelidad. No dijo que no debía dar, no dijo que estaba excusada para dar dentro del templo, sino que señaló definitivamente este aspecto de la dadivosidad y exaltó el espíritu que aquella mujer tenía por encima de otros que tenían muchas más riquezas y bienes como para poder ofrendar. Ahora, vayamos a Primera de Corintios, el capítulo 16, los versículos 1 y 2. Dice el texto lo siguiente. 16, 1 y 2. 16, el versículo 1. Y 2. Dice, la ofrenda para los santos. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado y guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda. Este texto es muy interesante, ¿saben?
habla del primer día de la semana y habla de las ofrendas. Creo que en este lugar ustedes conocen bien a un señor de nombre Ángel y que tiene apellido Rodríguez, ¿verdad? Ángel Manuel tuvo una charla con el Vaticano hace ya unos años atrás. Y vino, yo estaba en Andrews en ese entonces, y nos invitó a almorzar y quedó sorprendido cuál fue el texto que las autoridades del Vaticano trajeron para fortalecer el concepto, el único texto de paso, de descanso en domingo, ¿sí? Cada primer día de la semana, dice el texto. Hay dos cosas acá. En primer lugar, este texto, disculpen lo que voy a decir, este texto refuerza el descanso sabático, ¿saben? Porque en realidad a veces nosotros nos guiamos por lo que vemos, pero no por lo que en realidad significa. Eso significa que al no manejar dinero en sábado, entonces cuando se pone el sol o al siguiente día era que se recogen las ofrendas. Y eso es lo que definitivamente ven cristianos de origen sefardita judío. Es decir, el uso o la manipulación de dineros en sábado se evitan y definitivamente al primer día de la semana se hace esto. Pero vean cómo dice el texto, según haya prosperado. Es decir, la concepción proporcional está dentro de ese aspecto. Es decir, los diezmos, las ofrendas son bíblicas, en la existencia del pueblo de Israel. La iglesia no fuerza a nadie o no impone a nadie, ni condiciona su condición o su estatus dentro de la iglesia por lo que da o dé. La donación es personal, voluntaria, que cada uno dé como propuso en su corazón y sobre todas las cosas el espíritu con que se da, porque Dios ama al dador alegre. Queremos agradecer al pastor Escarone por el ratito que nos dedicó para contestar algunas preguntas. Muchas se quedaron en el tintero, pero de alguna forma u otra se estarán contestando. Recuerden que él ha hecho un compromiso con nosotros de en un futuro darnos un seminario sobre divinidad, así que estaremos haciendo arreglos para que ustedes se conecten en la página de Facebook, porque debido a que él está en Michigan, vamos a tenerlo que hacer por Zoom. Así que gracias, pastor, por este ratito. Gracias por haber aceptado la invitación de esta semana, estar con nosotros. Sabe que aquí en la iglesia de Espinal tiene amigos que oran por usted, orarán por usted y por su familia. Y esperamos en algún momento encontrarnos en el cielo. Amén. Y saben, mis queridos, ese ratito fue hora y media. Hora y media y no se pudo responder a todas las preguntas, hora y media. Porque es interesante y nos llena de alegría saber que ustedes están interesados en saber cada día más de lo que Dios dice en su palabra. Y como dijo mi compañero, todas esas preguntas en algún momento recibirán respuesta. Poco a poco haremos un plan para que esas preguntas tengan respuesta. Pero a pesar de que quizás no entendamos muchos de estos conceptos, vea la palabra de Dios, pídele sabiduría, deja que Él obre tanto el querer como el hacer en tu vida. Ponte la mano de Él y de alguna manera Dios te colmará de esa sabiduría para que tú continúes hacia adelante. Personalmente yo tenía muchas preguntas y no las escribí porque ya yo vi todas, porque yo necesito aprender. Y la única manera es yendo a la palabra de Dios o preguntando. Por eso nos sentimos felices en esta tarde de haber dedicado todos estos minutos. Vuelvo y repito,
No hemos podido responder, el pastor no ha podido responder a todas las preguntas y las inquietudes que ustedes tienen. Pero damos gracias por este tiempo que Él nos ha dedicado, Pastor O'Neill, para que Él pueda responder a algunas de ellas, no todas. Pero hasta hoy decimos gracias, Señor, por habernos guiado hasta este momento. En estos momentos vamos a cerrar la actividad con una oración y también recibiendo la nueva semana y despidiendo el sábado que ha pasado a cargo de nuestro pastor con esta oración final. Amado Dios y eterno Padre, le agradecemos porque cada día que pasa, usted pone en los corazones de sus hijos diferentes inquietudes. Pero esas inquietudes, oh Señor, no permita que sean para que nos quiten la fe y la esperanza que hemos tenido cada uno de nosotros en usted. Ayúdenos a confirmar cada día nuestra fe y esperar con gozo ese regreso de usted a esta tierra. Gracias en esta tarde le damos por el pastor que estuvo con nosotros y presentó, nos ayudó a reflexionar en algunas de estas preguntas. Y a pesar de todo eso, comprendemos, oh Señor, que usted aclarará muchas otras más. Por lo tanto, gracias porque el primer día de la semana empieza en estos momentos. Y le agradecemos por toda esta semana que usted estuvo en medio nuestro. Guíenos, guárdenos y prepárenos para una nueva tarea que empieza en esta nueva semana. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Tengan una feliz semana cada uno de ustedes. Que Dios la me paz del bendiga. Señor reine en vuestros corazones.